Bien, entonces, hablamos de lo que es una ecuación de segundo grado o una ecuación cuadrática. La forma general de una ecuación de segundo grado es la siguiente. Es ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Recuerden que una ecuación tenía que ser una igualdad en la que hay cosas a la izquierda y cosas a la derecha de la igualdad. Y teníamos que esta ecuación era verdadera, esa igualdad era verdadera solamente para algunos valores de las variables. Eso era una ecuación, ya lo vimos al principio cuando empezamos a dar ecuaciones. En la ecuación de segundo grado que tiene esta forma, hay que tener en cuenta que esta A, esta B y esta C son números reales. O sea, puede ser 2, 3, menos 1, menos 4, menos un tercio, raíz de 2, pi. Cualquier número que sea un número real puede ser la A, la B o la C. Ok. Y además la A nunca puede ser igual a 0, porque si la A fuese igual a 0, acá estaríamos teniendo 0 por x al cuadrado, esto se va a eliminar, entonces mi ecuación va a ser de primer grado, nomás otra vez, no va a ser una ecuación de segundo grado, que es lo que estamos queriendo estudiar. Entonces esa A nunca puede ser igual a 0. Estas son las condiciones que se tienen que cumplir en esta ecuación para que realmente sea una ecuación cuadrática. Bien, ¿qué es lo que vamos a estudiar de la ecuación cuadrática? De la ecuación cuadrática primero tenemos que saber su forma general, esta. Tenemos que saber que si graficamos la ecuación cuadrática representa una parábola que puede mirar para arriba, una parábola que puede mirar para abajo, en el caso de que la x sea la que está elevada al cuadrado. También puede darse el caso en que la y esté elevada al cuadrado, entonces va a ser una parábola que mira a la derecha o una parábola que mira a la izquierda. Pero estas dos son las que más vamos a estudiar cuando la variable es la x. La x es la que está elevada al cuadrado. Ok, gráficamente hablando, entonces la ecuación cuadrática representa, esta ecuación de segundo grado que nosotros vamos a estudiar ahora representa parábola. Eso no quiere decir que siempre una ecuación cuadrática va a representar parábola. Ya vamos a ver más adelante y van a ir viendo ustedes en sus carreras, dependiendo, ¿verdad?, de qué carrera sigan, que hay otras ecuaciones cuadráticas que no necesariamente representan parábolas. Pero nosotros ahora vamos a estudiar la parábola, las que tienen esta forma que está acá, son parábolas y más aún son parábolas que se abren arriba o abajo. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar ahora. Ok, ¿qué vamos a estudiar? Como les estaba diciendo, primero, cómo se grafica en el plano. Segundo, cómo se puede resolver una ecuación cuadrática. Tercero, algunas relaciones que hay entre las raíces. Las raíces de la ecuación cuadrática son los valores que nosotros hallamos para la variable y que hace que esa igualdad sea verdadera, que cumplen las raíces de la ecuación cuadrática. Estas cosas están en la página 111 del libro de matemática básica. Entonces pueden seguirme en la página 111. Voy a poner acá también. Bien, entonces, primero, métodos de resolución, nos dice nuestro librito. Vamos a ver un poco entonces los métodos de resolución. Nuestro libro separa un poco la resolución de las ecuaciones que son completas y de las que no son completas. Bueno, yo voy a hacer en general porque en realidad el método es el mismo, ya sea que la ecuación es completa o incompleta. Pero lo que sí les voy a contar es que una ecuación cuadrática va a ser completa si es que tiene el valor de la A, tiene el valor de la B y el valor de la C distintos de 0. O sea, ninguno de esos es igual a 0. Quiere decir que todos estos términos aparecen en mi ecuación. Si alguno de ellos es igual a 0, la b, por ejemplo, puede ser igual a 0, entonces la ecuación se va a reducir a ax al cuadrado más c igual a 0, porque esto ya va a ser igual a 0. Entonces, esta ecuación que está acá es una ecuación que no está completa, se le llama ecuación incompleta. También podría darse el caso de que la c sea igual a 0. Si la c es igual a 0, esto se elimina, mi ecuación me va a quedar ax al cuadrado más bx es igual a 0. También esto que está acá es una ecuación incompleta, una ecuación cuadrática incompleta. Entonces la ecuación va a ser completa cuando la a, la b y la c sean distintos de 0. Y puede ser incompleta si la b es igual a 0 o si la c es igual a 0. Recuerden que para la que sea la ecuación cuadrática, la A nunca puede ser igual a 0 porque entonces estaríamos otra vez en un caso de ecuación de primer grado que ya vimos en clases anteriores.
¿Cuáles son los métodos para resolver una ecuación cuadrática? Desde ya les cuento que hay diferentes métodos, hay muchísimos métodos para resolver, pero nosotros vamos a estudiar algunos de ellos. Incluso nuestro libro nos da, creo que 3 métodos, si no estoy equivocada. Nosotros vamos a resolver por 2 métodos nada más por el momento. ¿Cuáles son esos métodos? Acá el primer método voy a mencionar por factorización. Lo bueno con el método de factorización es que si es fácil de factorizar y si yo manejo la factorización, obviamente, si es práctico, si es rápido la factorización, es mucho más rápido resolver por factorización una ecuación cuadrática. El otro método que les voy a mostrar es el método de la fórmula. Para utilizar la fórmula, esta fórmula se llama la fórmula de la resolución de la ecuación cuadrática o también fórmula de Bhaskar. Dice lo siguiente: si yo tengo una ecuación cuadrática de esta forma y quiero hallar los valores de la x que hacen que la igualdad sea verdadera, esos valores puedo hallar por la siguiente fórmula. X va a ser igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo eso sobre 2 por a, en donde recordemos que la a, la b y la c son números, entonces esto se puede cargar en la calculadora. Y esta parte donde es más menos, yo puedo poner primero el más en la calculadora, me va a salir un resultado, y después pongo el menos y ese me va a salir otro resultado. O sea que la raíz o la solución de una ecuación cuadrática en realidad son 2. Porque, ¿qué es lo que quiere decir? Gráficamente hablando, así, bye, nomás les voy a hacer, después les voy a hacer bien. Por ejemplo, supongamos tengo esta parábola, que acá voy a hacer la parábola. La solución de esta parábola, de la ecuación de esta parábola, es en donde esta parábola le toca al eje X. El eje X era el eje horizontal. Entonces, le toca en este punto y le toca en este punto. Son 2 soluciones posibles. Jamás esta parábola le va a poder tocar en más de 2 puntos. También puede darse el caso de que le toque solamente en un punto. Por ejemplo, si tenemos una parábola así, en ese caso al eje X esta parábola solo en este punto le va a estar tocando. Y también puede darse el caso de que no le toque en ningún punto. Cuando no le toca en ningún punto, más o menos digamos que tenemos esto, por ejemplo. Esa parábola se puede abrir hacia arriba o hacia abajo. Yo estoy haciendo ejemplos en general nomás. Esta parábola no le toca el eje X en ninguna parte del eje horizontal, entonces en ese caso vamos a ir viendo cuáles son las soluciones. Cuando le tocan 2 puntos, hay 2 soluciones reales y distintas. Cuando le tocan un punto, hay una sola solución real, o también a veces en algunos libros le van a decir hay 2 soluciones reales iguales, que en realidad es este punto. Y cuando no le toca ninguna parte al eje X, se dice que no hay solución. Y ya vamos a ver cuáles son las características en la ecuación para ver cada uno de estos casos. Bueno, como les iba diciendo, entonces, por la fórmula directamente, si yo tengo el valor de A, el valor de B, el valor de C, cargo en esta formulita en mi calculadora, primero con el más, después con el menos, voy a obtener 2 resultados, y esos 2 resultados son lo que se llaman la solución o la raíz de la ecuación cuadrática. Bien, entonces, por fórmula, ¿cuál es la desventaja de la fórmula? Ok, la desventaja de la fórmula es nada, mínima, es que yo sepa usar mi calculadora nada más. Si yo no sé usar mi calculadora o si me cuestan un poco los cálculos numéricos, entonces esa va a ser mi desventaja, pero en realidad yo creo que la mayoría a esta altura del campeonato tiene que ser súper ágil con sus calculadoras, tiene que manejarle súper bien a sus calculadoras, entonces la fórmula no tiene mucha desventaja. La ventaja de la fórmula es que para cualquier tipo de ecuación cuadrática voy a poder usar esta fórmula. Incluso vamos a ver algunas ecuaciones que no van a ser cuadráticas, pero que van a ser parecidas a la ecuación cuadrática y también vamos a poder resolver por la fórmula. A esas ecuaciones que son parecidas a la cuadrática, pero que no son cuadráticas, se le llaman ecuaciones reducibles a cuadráticas. También vamos a ver eso. Entonces, la herramienta infalible, la que siempre me va a servir y siempre me va a poder ayudar a encontrar una solución, o si no hay solución me va a poder decir también cuando no hay solución de una ecuación cuadrática, es la fórmula.
El tema con la fórmula es que a veces va a ser un poco largo, va a ser un poco engorroso, etc. Y la factorización es mucho más fácil, es directamente factorizar. Ok, veamos un ejemplo. Voy a mover esto un poquitito para abajo y el ejemplo lo voy a poner arriba. Entonces, para el mismo ejemplo vamos a hacer los dos métodos. Digamos que voy a poner acá una ecuación de segundo grado. Voy a copiar de nuestros ejercicios del ejercitario 25. Por ejemplo, el número 1. El primer ejercicio que nos tira acá el ejercitario 25, página 116. Dice, x al cuadrado menos x menos 6 es igual a 0. En realidad ahí el libro ya nos dice luego que quiere que resolvamos por descomposición de factores. Déjenme que acá, voy a cerrar. Voy a abrir nuestro libro. Creo que se me cerró otra vez el libro acá. En nuestro libro les voy a mostrar entonces que el libro nos pide resolver ese ejercicio por descomposición de factores. Pero yo les recomiendo que no hagan por un método, nomás traten de manejar todos los métodos que existen o por lo menos lo que vamos a estudiar nosotros para tener agilidad. Porque en cada caso va a convenir hacer de una forma o de otra forma. Entonces hay que saber los métodos que les estoy mostrando acá. Ok, acá está nuestro libro, acá termina esta parte, empieza la parte de ecuación cuadrática. Los problemitas y los ejercicios. Ejercitario 25, acá el enunciado dice resuelve por descomposición en factores. Bueno, sí, pueden hacer por descomposición de factores estos ejercicios, pero traten de saber hacer todos los métodos, no se tranquen solamente en un método. Entonces, este método que está acá yo lo voy a hacer por los dos métodos que yo les voy a enseñar. Acá, por descomposición de factores. Para poder hacerlo por descomposición de factores, evidentemente tengo que saber factorizar. Si yo no sé factorizar, entro en conflicto otra vez acá. Bueno, y este trinomio es súper fácil de factorizar. A ver si alguien se acuerda cómo puedo factorizar este trinomio. ¿Nadie se acuerda? ¿Me están escuchando? Díganme si te escuchamos, por lo menos si es que me escuchan, para que no esté hablando de balde yo solo. Hola, hola, ¿me escuchan? Ah, bueno, me escuchan. Ok, bueno, no se acuerdan nomás entonces. Este polinomio se puede factorizar por el trinomio de la forma de la parejita. ¿Cómo se factorizaba? Se hacía. Bueno, voy a volver a copiar acá para poder hacerlo. Se abre una pareja de paréntesis, la raíz del primer término, que es x al cuadrado, su raíz va a ser x, se distribuyen los dos paréntesis. En el primer paréntesis voy a poner el primer signo que yo estoy viendo acá. En el segundo paréntesis tengo que poner el producto de los dos signos que veo acá. Menos por menos va a ser más. Y buscamos dos números que multiplicados den 6 y como los signos son contrarios, que restados me den el número que está acá, que como no hay número es un 1. Dos números que multiplicados den 6 y restado de 1 son el 3 y el 2. Acuérdense cuando factorizan por este método, siempre en el primer paréntesis pongan el número más grande. Si ustedes agarraban y hacían así, x menos, x más, y agarran y ponen acá el 2 y acá el 3, eso va a estar mal. Siempre el número más grande en el primer paréntesis. Bien, factorizamos. Una vez que factorizamos, tenemos esa factorización igual a 0 y acá les voy a comentar esto. Esto es un producto de 1 y 2 factores que multiplicados entre sí me tiene que dar 0. La única forma de que un producto, una multiplicación me dé igual a 0 es que por lo menos uno de los dos factores sea igual a 0. O sea, o o ambos pueden ser ceros. Pero si ninguno de ellos es igual a 0, la multiplicación jamás me va a dar igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Esto solamente sirve cuando acá es igual a 0. Entonces decimos, cada factor vamos a igualar a 0
Y esas son las posibles soluciones, donde cada uno de los factores me dé 0. De acá despejo la x, el 3 negativo va a pasar al otro lado positivo, 3 más 0 me va a quedar 3. Y acá también despejo la x y el 2 positivo pasa al otro lado negativo. Y menos 2 más 0 es menos 2. Entonces, estas dos son las soluciones que ustedes les pueden llamar incluso x1 y x2. Cuando hay una ecuación cuadrática, hay dos soluciones. Bien, si por ahí, digamos que este de acá no era 0, supongamos que era un número, qué sé yo, 5, y yo agarro y digo, cada factor voy a agarrar y voy a igualar a 5. Súper mal. Eso no nos va a servir cuando acá es un número distinto de 0. Sí o sí tiene que ser 0 para poder hacer eso. Así que si ustedes tienen su ecuación desordenada, tienen que tratar de escribir la ecuación de esta forma. Todos los términos que tienen que quedar hacia un mismo lado, que en este caso es a la izquierda, y al otro lado tiene que quedar el 0 solito. ¿Puede quedar al revés? Claro que sí. Puede quedar 0 es igual a ax al cuadrado más bx más c. Claro que sí puede quedar también, pero lo que tienen que atender es que todos los términos tienen que estar a un lado y al otro lado tiene que quedar solo el 0. Y ahí cuando factorizamos, entonces cada uno de los factores podemos igualar a 0. Ok, acá ya resolvimos por factorización. Ahora, la misma ecuación vamos a resolver por fórmula. Por fórmula, primero esta formulita le voy a enmarcar para que quede ahí bien a la vista, para que no se les pierda. Y lo vamos a resolver. Ok, para resolver por fórmula tenemos que identificar cuáles son los valores de A, de B y de C. Y para eso tenemos que comparar nuestra ecuación con la forma general. El valor de A es el número que queda multiplicado por la que está elevada al cuadrado. Acá como no hay un número, entonces el número es 1. El valor de B es el número que está multiplicado por la raíz. En este caso no hay número, pero hay un signo, quiere decir que la B vale menos 1. Y el valor de C es el término independiente, en este caso es menos 6. Entonces, en nuestra calculadora vamos a cargar esto, ya cada uno va a saber cómo cargar en su calculadora. Va a ser menos el valor de B, que es menos 1, primero con el más, a raíz de el valor de B, que es menos 1 al cuadrado, menos 4 por el valor de A, por el valor de C, todo eso dividido entre 2 por A. Se resuelve eso y en la cálculo les va a dar un resultado. Háganlo por favor con el más y díganme cuánto sale. Le sale 3. Ok, Alma, gracias por contestar. Y ahora la misma fórmula, pero en vez del más acá en medio, el menos. Y ese debería de salir menos 2. Díganme si les sale menos 2. ¿Sí sale menos 2? Parece que están muy caigües hoy, che. Sí, dice también, Alma, genial. Bueno, espero que a los demás también les haya salido. Entonces, por cualquiera de los dos métodos les tiene que salir la misma solución. Ahora,
Lo feo es que, por ejemplo, a mí me gusta el método de factorización y solamente me aprendo el método de factorización, no me aprendo el método de la fórmula. Van a haber ecuaciones que van a ser difíciles de factorizar o que yo tal vez no vea cómo factorizar, tal vez sea fácil, pero yo no lo vea. Y si yo no sé hacer por la fórmula, entonces no voy a poder resolver. Entonces también tienen que saber por el método de la fórmula. La fórmula siempre les va a salvar. Y también no quiero que se encasillen con el método de la fórmula nada más, porque a veces es súper fácil factorizando y están perdiendo el tiempo cargando todos los valores en la calculadora, haciendo que al factorizar a veces ya sale mucho más rápido. Entonces quiero que sepan estos dos métodos por lo menos para poder resolver las ecuaciones cuadráticas. Bien, una vez que sabemos los métodos de resolución, estamos listos entonces para resolver. En nuestro libro tenemos los ejercicios desde el 1 hasta el 7, quiere que hagamos por descomposición en factores, o sea, por factorización. Después dice desde el 8 hasta el 32, que está acá, quiere que hagamos por la fórmula. Eso lo pueden hacer así como pide el libro. Después, desde el ejercicio 33 hasta el 51 que está, no, mentira, hasta el 37 nada más, pide resolver completando el trinomio cuadrado perfecto. Este método yo no les voy a enseñar a no ser que ustedes me pidan, porque se me hace que para sus carreras no va a ser necesario. Entonces ya ustedes van a elegir el método que ustedes quieran para resolver cada una de estas ecuaciones, pero igual háganlo, por favor, no necesariamente completando el trinomio cuadrado perfecto, sino ya sea factorizando o por la fórmula hagan estos ejercicios. Después tienen una sección que dice resuelve las ecuaciones incompletas. Eso de resolver las ecuaciones incompletas no es que es otro método de resolución. Igual yo puedo usar para el ejercicio 38, 39, 40, 41, etcétera, puedo usar igual o la factorización o la fórmula. Así que es lo mismo exactamente, solamente que son ecuaciones que no tienen todos sus términos nada más. Eso nomás es la diferencia. Ok, yo por el momento no voy a hacer estos ejercicios, voy a pasarlos para poder hacer otras cosas porque quiero dar toda la teoría primero. Después vamos a hacer los ejercicios, pero estos son súper fáciles, así que si es que ya practicaron la ecuación de primer grado y sistema de ecuaciones lineales, ya les va a ser súper fácil. También, desde el ejercicio 52, hay unas ecuaciones literales. Acuérdense que una ecuación literal es una ecuación que aparte de la variable tiene otras letras. Siempre también recuerden que para saber cuál es la variable se toma en cuenta la última o las últimas letras del abecedario. Si son dos ecuaciones, tienen que buscar dos variables. Si es una sola ecuación, busquen una variable. Por ejemplo, en el ejercicio 52 hay X y hay A. La variable va a ser la X. O sea que para resolver esto lo que hay que hacer es hallar el valor de la X. Ya vamos a hacer estos ejercicios. No se me asusten, yo nada más les estoy dando un avance. Después también a partir del 68 tenemos ecuaciones reducibles a cuadráticas. De esto le estaba hablando hace rato al principio. Cuando la ecuación no tiene la forma de una ecuación de segundo grado, no tiene esta forma que está acá, pero se puede resolver usando esta formulita igual porque es parecido. No es exactamente igual, pero es parecido. Entonces se va a poder usar esa formulita también. Esas son las ecuaciones reducibles a cuadráticas, que son los ejercicios que tienen desde el 68 hasta el 72. Ok, hasta ahí ahora podrían hacer ya, pero vamos a seguir con teoría y después vamos a ir viendo todo. Ok, entonces hasta ahora podemos resolver ya todo tipo de ecuaciones de segundo grado. Lo que sigue, en nuestro libro tenemos método de resolución de ecuaciones cuadráticas, completando método de resolución de ecuaciones incompletas en la página 113. En la página 113 habla de el carácter que tienen las raíces o las soluciones de la ecuación cuadrática, acá, en esta partecita. Esto es súper importante, así que tienen que saber, y yo les voy a escribir otra vez en los apuntes para tenerlo bien así. Entonces acá vamos a poner el carácter de las raíces
de una ecuación cuadrática. ¿Qué es lo que es el carácter de las raíces de una ecuación cuadrática? Es lo que me dice cómo son las raíces. Cuando yo me refiero a raíces, acá también quiero que tengan en cuenta que raíz de una ecuación significa la solución de la ecuación. No tiene nada que ver con el símbolo del radical, no es esto, sino que es la solución de la ecuación. Bueno, y ya hace rato yo les estaba adelantando que gráficamente cuando nosotros tenemos una ecuación de segundo grado como la que les puse al principio, gráficamente se podrían dar tres situaciones posibles. Esas situaciones son las siguientes. Como mi ecuación cuadrática representa una parábola, y yo ya les dije la forma esa general que nosotros vamos a estudiar, ax al cuadrado más bx más c igual a 0, representa una parábola que se abre hacia arriba o también una parábola que se abre hacia abajo. Bueno, si la parábola le toca al eje X en 2 puntos, quiere decir que hay dos soluciones reales y distintas. Si la parábola le toca al eje X en solamente un punto, voy a hacer todo hacia arriba por ahora, entonces quiere decir que va a haber una sola solución real, y si la parábola no le toca al eje X en ningún punto, quiere decir que no va a haber solución. Entonces tenemos acá los tres casos posibles. Bueno, yo puse todo hacia arriba, pero acuérdense que esta parábola también puede mirar para abajo. ¿Cuál es la condición para que la parábola mire hacia arriba o hacia abajo? No sé si esto van a necesitar ahora mismo, pero igual les voy a contar. El valor de la A es el que me dice si mi parábola se va a abrir hacia arriba o hacia abajo. Si la A es un valor positivo, siempre la parábola se va a abrir para arriba. Si la A, el numerito que le acompaña a la X al cuadrado, es negativo, la parábola se va a abrir para abajo. No sé si eso va a influir ahora, pero les cuento igual. Entonces, en el primer caso decimos que hay dos soluciones reales o dos raíces reales, también se puede decir, y distintas. En el segundo caso decimos que hay una solución real, o dependiendo del libro que lean también, dos soluciones reales iguales. Y en el último caso se dice que no hay solución. Bueno, analíticamente, esto gráficamente, si yo veo los dibujos, yo puedo decir, si hay solución, no hay solución, hay una solución, hay dos soluciones, etc. Pero analíticamente, solamente teniendo la ecuación de mi parábola, sin dibujar, sin usar ninguna graficadora ni nada, también puedo saber si es que hay dos soluciones, o hay una solución, o no hay solución. Y eso me va a decir la fórmula de la resolución de la cuadrática. En la fórmula de la cuadrática que vimos en la página anterior, esta fórmula que está acá, lo que está dentro del radical, toda esta expresión, se denomina discriminante de la ecuación cuadrática. Ay, me fui en la otra hoja sin borrar. Bueno, voy a borrar acá un ratito, voy a copiar otra vez. B al cuadrado menos 4 por A por C. Todo lo que está dentro de la raíz cuadrática es el discriminante. El discriminante de una ecuación cuadrática es el que me dice cómo son las raíces de la ecuación cuadrática. Dependiendo del libro que lean, al discriminante le va a llamar con una D o con delta, que es lo mismo que una D, pero en letras griegas.
y es, como les dije, b al cuadrado menos 4 por a por c. Todo lo que estaba dentro de la raíz acá en la fórmula de la resolución. Y les cuento lo siguiente. Si el discriminante es igual a 0, fíjense en la formulita. Si todo esto que está dentro del radical fuese 0, todo eso se va a eliminar. Entonces mi x me va a quedar x igual a menos b sobre 2 por a. Fíjense que el más menos ya no utilicé porque más menos 0 da igual. Yo le sumo 0 a algo, me da el mismo valor, le resto 0 a algo, me da el mismo valor. Entonces la solución sería esta nomás. Entonces en ese caso quiere decir que va a haber una sola solución. Cuando el discriminante es igual a 0, en la ecuación cuadrática va a haber una sola solución y va a ser este caso que les grafiqué acá, este que está acá. Ahora, si el discriminante es positivo, cuando yo dentro de un radical tengo una cantidad positiva, esto es raíz cuadrada, un radical de índice par y una cantidad positiva, el resultado es un número real. Entonces mi fórmula va a ser lo que queda acá más por un lado lo que quedó acá sobre 2 por a y por otro lado menos lo que quedó acá sobre 2 por a. O sea que voy a estar teniendo dos soluciones. Eso quiere decir que hay dos soluciones si el discriminante es mayor que 0. Mayor que 0 quiere decir positivo. Si el discriminante es una cantidad positiva, van a haber dos soluciones en la ecuación cuadrática. Y volviendo a nuestra fórmula, si dentro de una raíz cuadrada yo tengo una cantidad negativa, por ejemplo raíz de menos 4, si ustedes cargan en sus calculadoras, eso no existe en los reales. La calculadora les va a decir más error. El más error de la calculadora no quiere decir que nosotros nos equivocamos en algo, no es error nuestro, sino que es algo que la calculadora ya no sabe cómo calcular. Puede ser que exista, puede ser que no exista. En este caso, raíz de menos 4 no existe en los reales. En la calculadora se trabaja con números reales, por eso la calculadora no sabe qué hacer con eso. Entonces, como las raíces que yo estoy calculando son números reales, cuando la cantidad que esté dentro del radical sea negativa, el resultado de las raíces no van a ser números reales y en ese caso se dice que no hay solución. En realidad sí hay solución, pero no hay solución real. Y hay soluciones, dos soluciones, y estas soluciones son complejas. Bueno, para la gente que no da número complejo, no se preocupen por esto, pero yo les cuento ya que no hay solución real, pero hay dos soluciones complejas. Ok, y eso es cuando el discriminante es menor que 0. Menor que 0 quiere decir negativo. Entonces ahí ya sabemos cada uno de los casos. Hay algunos ejercicios en nuestro libro en donde aplica estas cosas. Vamos a ver un poquitito. Voy a volver al ejercitario. Bueno, desde el ejercicio 73, el enunciado del libro. ¿Dónde está? Acá. Dice, determina el carácter de las raíces de las ecuaciones siguientes. Si a mí un ejercicio me pide determinar el carácter nomás, no me está pidiendo resolver el ejercicio, sino que me está diciendo que quiere que yo le diga si hay dos soluciones, si hay una solución, si las soluciones son reales, si son complejas o si no hay, etc. Entonces, hagamos algunos de estos ejercicios. Por ejemplo, el 73. El 73 me dice 3x al cuadrado menos 5x más 2 es igual a 0. ¿Resuelvo mi ecuación? No, no hace falta. Para saber el carácter de las raíces, directamente voy a usar el discriminante. Entonces, por el discriminante, recordemos que el discriminante era b al cuadrado menos 4 por a por c. Entonces, en mi ecuación voy a identificar cuál es la a, cuál es la b y cuál es la c. La a en este caso vale 3, la b vale menos 5 y la c vale 2. Recuerden acá en este orden a, b y c. Reemplazamos a nuestro discriminante, nos va a quedar